Es muy satisfactorio contar con su presencia para observar y escuchar la explicación de un cuarto ejercicio de fuerzas dinámicas o tipo de fuerzas en el que se aplica la segunda ley de Newton de un cuerpo sobre un plano inclinado. Los siguientes temas son requisito para comprender la solución del ejercicio. Primero, el concepto de fuerza. En esta tarjeta aparece el enlace de un tutorial sobre este concepto. En segundo lugar, conocer los tipos de fuerzas o fuerzas dinámicas. Aquí en esta tarjeta aparece el enlace del tutorial sobre este tema. Luego, saber qué es y cómo se grafica un diagrama de cuerpo libre. En esta tarjeta aparece el enlace de un tutorial sobre este tema. En cuarto lugar, saber identificar y trazar los componentes de un vector. Como quinto prerequisito está el saber cuáles son las condiciones para generar congruencia o igualdad de ángulos. Otro concepto es el de las funciones trigonométricas, especialmente la función seno y la función coseno. Y finalmente, comprender y manejar la segunda ley de Newton. En esta tarjeta aparece el enlace de un ejercicio en donde se aplica la segunda ley de Newton. Pasemos ahora a analizar el ejercicio que nos proponen. Dice, un bloque cuya masa es de 12 kilogramos se desliza sobre un plano inclinado de 40 grados. Aquí tenemos el grado de inclinación de esta superficie por donde se desliza este bloque. Nos están pidiendo hallar el valor de la aceleración y la normal con la que desciende el bloque sin rozamiento. Se inicia el procedimiento graficando un diagrama de cuerpo libre, el cual consiste en un dibujo en donde se representan los vectores de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, con su respectiva dirección y sentido. Para hacer el diagrama de cuerpo libre, representamos el bloque con esta figura más pequeña. En ella se traza el plano cartesiano y el plano horizontal, o sea, el eje X conserva la misma posición del cuerpo. Se conserva el valor del ángulo de inclinación de la superficie. El primer vector que trazamos es el que representa el peso del cuerpo, que va en forma perpendicular a este plano y con sentido hacia abajo. Para hallar el valor del vector peso, utilizamos la masa y la aplicamos en la fórmula que nos dice que el peso es igual al producto de la masa por la gravedad. Hacemos el reemplazo de estos valores. Aquí tenemos el valor de la masa y la multiplicamos por la fuerza gravitacional, que es la constante de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y al realizar esta operación obtenemos que el peso es de 117.6 newton. Recordemos que el producto de kilogramos por metro sobre segundo cuadrado es equivalente a la unidad de fuerza llamado newton. Antes de continuar con las gráficas de los otros vectores, es importante que hagamos el siguiente análisis. Apreciemos que aquí se encuentran estos dos lados del ángulo alfa y lo vamos a comparar con este ángulo formado por el vector peso y por esta parte del eje vertical o eje Y. Se puede notar que este lado de este ángulo viene a ser perpendicular a este lado de este otro ángulo. Además, este lado de este ángulo viene a ser perpendicular, o sea que aquí forma ángulo recto con este lado de este otro ángulo. En consecuencia, cuando los lados de dos ángulos son perpendiculares entre sí, estos ángulos son iguales, o sea que este ángulo también mide 40 grados. Lo identificamos entonces también con la letra alfa.
El otro vector que se representa en este diagrama de cuerpo libre es el vector de la normal, que viene a ser la fuerza que opone la superficie sobre el cuerpo y que lo hace en forma vertical, o sea, formando aquí ángulo de 90 grados y en sentido hacia arriba. Como el vector peso está por fuera del eje horizontal y del eje vertical, le trazamos sus componentes. La primera componente sale desde donde se inicia el vector sobre el eje horizontal o eje X, más o menos al frente, donde se encuentra la parte final del vector. A esta componente se identifica como P sub X. La segunda componente va desde donde finaliza la primera componente hasta donde finaliza el vector peso y se identifica como P sub Y, o sea, la componente vertical. Ambas componentes las podemos trasladar. La P sub Y la podemos ubicar al frente sobre el eje Y o eje vertical, y la componente P sub X la podemos trasladar en forma paralela al frente, quedando aquí como P sub X. Se ha formado un triángulo rectángulo entre la componente vertical, la componente horizontal y el vector peso. Es triángulo rectángulo porque aquí está formando un ángulo recto, o sea, un ángulo de 90 grados. Aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre de este bloque que se está deslizando sobre esta superficie. A continuación, tenemos en cuenta la segunda ley de Newton, que dice que la sumatoria de las fuerzas de un cuerpo es igual al producto de la masa por la aceleración. Esta ley la aplicamos primero en la sumatoria de las fuerzas horizontales, o sea, las que están sobre el eje X. Encontramos que la única fuerza sobre este eje es P sub X y que se iguala al producto de la masa por la aceleración, debido a que como el cuerpo se mueve hacia abajo, lleva una velocidad y por ende una aceleración. Esta viene a ser la ecuación 1. La ecuación 2 es la que está constituida por la sumatoria de las fuerzas verticales, o sea, las fuerzas que se encuentran sobre el eje Y o eje vertical. Aquí tenemos la fuerza normal y que tiene signo positivo porque va con sentido hacia arriba. Y luego tenemos la componente P sub Y, cuyo sentido es hacia abajo y por tal razón tiene signo negativo. Y estas fuerzas son iguales al producto de la masa por la aceleración. Pero sucede que el bloque no tiene movimiento vertical, es decir, no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo. Por tal motivo, en forma vertical no tiene movimiento, ni velocidad, ni tampoco aceleración. O sea que en ese caso la aceleración sería 0 y masa por 0 es igual a 0. Por eso en la ecuación número 2 aparece igualada a 0. La tercera parte del procedimiento es la de aplicar la ecuación 1 para hallar la aceleración. Apreciamos que en esta ecuación no conocemos ni la componente P sub X y tampoco el valor de la aceleración, o sea que son dos incógnitas. Pero utilizando este triángulo rectángulo podemos hallar el valor de la componente P sub X. Aquí se aplican las funciones trigonométricas de un triángulo rectángulo. Apreciemos y recordemos que este es un triángulo rectángulo constituido por dos catetos, que son los que forman el ángulo recto, y por la hipotenusa, que en este caso es el vector peso, que es el que une los dos catetos. Para este ángulo alfa, este cateto, que es el que lo está formando, recibe el nombre de cateto adyacente, y este cateto que está enfrente del ángulo recibe el nombre de cateto opuesto. Y la función seno
de un ángulo de un triángulo rectángulo resulta de la relación o división entre el cateto opuesto y la hipotenusa. En este caso tenemos el valor del ángulo, que es 40, y también conocemos el valor de la hipotenusa, o sea, el vector P, que es de este valor. Pasamos a despejar el cateto opuesto y la hipotenusa la pasamos al otro miembro de la igualdad a multiplicar, quedando que cateto opuesto es igual a hipotenusa por el seno de alfa. Hacemos los reemplazos. El cateto opuesto a este ángulo es P sub X, la hipotenusa es P y el seno alfa. Reemplazamos los valores y aquí tenemos el valor del peso multiplicada por el seno de 40 grados. Con la ayuda de una calculadora científica averiguamos el seno de 40 grados y nos da este valor. Y al multiplicar estos dos valores nos da que la componente P sub X es igual a 75.26 newtons. Hasta este momento hemos logrado averiguar el valor de P sub X. De esta fórmula solamente desconocemos el valor de la aceleración. Para ello la despejamos y pasamos la masa al otro miembro de la igualdad a dividir, quedando que la aceleración es el resultado de la componente P sub X dividida por la masa. Hacemos el reemplazo de los valores. Aquí está el valor de P sub X y aquí el valor de la masa. Al hacer esta división obtenemos 6.27 y los newton recordemos que son iguales a kilogramo por metro sobre segundo cuadrado y estos kilogramos son los de la masa. Simplificamos o eliminamos los kilogramos y nos queda que la aceleración es de 6.27 metros sobre segundo cuadrado. Esto está indicando que este bloque desciende por esta superficie inclinada con esta aceleración. Eso indica que él va aumentando su velocidad en 6,27 metros por cada segundo. La quinta parte del procedimiento es la de averiguar el valor de la normal. Para ello vamos a utilizar la ecuación número 2. Apreciamos que no conocemos ni el valor de la normal ni el valor de la componente P sub y. Averiguamos entonces este valor P sub y aplicando la función coseno, la cual dice que el coseno de un ángulo de un triángulo rectángulo es igual a la división entre el cateto adyacente dividido por la hipotenusa. De estas tres variables conocemos el valor del ángulo y conocemos el valor de la hipotenusa. Despejamos el cateto adyacente, pasamos la hipotenusa al otro miembro a multiplicar y nos queda que cateto adyacente es igual al producto de la hipotenusa por el coseno de alfa. Reemplazamos el cateto adyacente es P sub y la hipotenusa es P multiplicada por el coseno del ángulo. Los valores de P es este y el coseno de 40 grados. Con la calculadora científica averiguamos el coseno de 40 y nos da que es igual a 0.77. Hacemos esta multiplicación y nos da que P sub y es igual a 90.55 newton. Ese es el valor de la componente vertical, o sea, P sub y. Finalmente, como ya tenemos el valor de P sub y, despejamos esta fórmula. Pasamos P sub y al otro miembro de la igualdad, pasa con signo positivo y hacemos el reemplazo de P sub y, que es de 90.55 newton. O sea que la normal es equivalente al valor de P sub y, es decir, la normal es igual a la componente P sub y. Hemos logrado averiguar el valor de la aceleración y de la normal, que era lo que nos estaban pidiendo en este ejercicio. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal
cómo aprender más.